Amigos de Ingeniería Vial en Acción, ¿cómo están? Una vez más, su canal que ya va siendo, gracias a ustedes, preferido, dentro de los diferentes programas que venimos sacando desde su iniciación. La verdad que estamos muy satisfechos, estamos muy contentos, en vista que estamos siendo recepcionados en muchos países. Hay mucho interés en los temas que se vienen tratando y así que los invitamos a estar permanentemente en contacto con nosotros. Pueden hacernos preguntas, estaremos respondiendo en la siguiente edición, y lo importante es que estemos permanentemente conectados, ¿no? Solamente unidos por un objetivo. ¿Cuál es? ¿No? De que nuestras obras viales, nuestras carreteras, nuestros pavimentos, en lo posible, pues, tengan la durabilidad que deba corresponder, ¿no? Lo cual es una preocupación de casi todos los países del mundo, que en muchas oportunidades no se llega a alcanzar la vida útil para la que fueron diseñados. Y en esta oportunidad tenemos un tema muy especial, ¿no? Que tiene que ver con justamente la durabilidad de los pavimentos, en lo que corresponde a su rehabilitación y mantenimiento. Por ello es que en esta oportunidad hemos invitado al doctor ingeniero Augusto Hugo Burguea, quien desde la isla Margarita nos está acompañando y nos está regalando su precioso tiempo para poder conversar justamente sobre lo que es la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras. El ingeniero Augusto Hugo, ya está de más presentarlo, es un especialista conocido prácticamente en todo el mundo, ¿no? Con presencia permanente en congresos internacionales, también representante delegado del SILA en Venezuela. Bueno, así que nos une además un lazo de amistad bastante importante y permanentemente hacemos trabajos comunes, digamos, de lo que es la ingeniería vial, un poco más específicamente lo que vienen a ser los pavimentos. Augusto, que seas bienvenido. Me da mucho gusto que por las pantallas nos estemos, aunque estamos permanentemente en contacto, pero que nos estemos viendo un poco en la forma virtual como ya estamos acostumbrando. ¿Cómo estás, Augusto? Un saludo para todos tu gente que te sigue. Bien, bien, Néstor. Gracias. Es un agrado, un placer estar compartiendo contigo sobre estos temas, pues tienen mucho interés. Y bueno, está todo bien. Un saludo a tu audiencia, que sé que es numerosa en diferentes países. Y bueno, saludarte y felicitarte por siempre esa labor continua que haces de transmitir tecnología y conocimientos a todos los ingenieros y técnicos, especialmente a los nuevos que se van formando. Y como siempre, a tu orden para lo que pueda ser útil. Muchas gracias, Augusto, muchas gracias. Mira, siempre es una preocupación, ¿no? ¿Qué sucede después que se construyó el pavimento? ¿No es cierto? A veces, pues, no hay una política, digamos, de seguimiento de cómo se están comportando los pavimentos y, por lo tanto, a veces hay descuidos, ¿no? No hay mantenimiento y no hay prevención y esto, pues, genera muchos problemas. Entonces, un poco para iniciar el tema, coméntanos qué tan importante, tú sabes que hay muchos jóvenes, básicamente, que nos siguen también, estudiantes, bachilleres, ingeniería civil, que quieren introducirse más en la especialidad de la ingeniería vial. ¿Qué tan importante es para los países en sí, ¿no? Esto de preocuparse en lo que viene a ser de preservar, mantener, ¿no? Y bueno, en un momento ya rehabilitar, ¿cómo inciden las políticas inclusive de los países? Sí, como tú mencionas, el mantenimiento vial, vamos a ampliarlo un poco el concepto vial, no solo del pavimento, que el pavimento es una de las partes fundamentales de una vía, sea carretera, sea avenida, sea calle. Es un aspecto muy amplio y lamentablemente es un poco tomado en cuenta. O sea, generalmente se hacen las vías o los pavimentos se construyen y no se mantienen mucho. Por muchas razones. Por ejemplo, vamos a hablar del pavimento para luego hablar del mantenimiento vial en general, porque el pavimento tiene la bondad de que funciona bien durante mucho tiempo sin ningún tipo de mantenimiento. Entonces, eso hace que se descuide un poco el mantenimiento. Por otra parte, el mantenimiento es una actividad que se considera así como relegada, porque no es un mantenimiento que es glamorosa, no da
frutos políticos y la mayoría de nuestros administradores, o buena parte de ellos, pues le están más pendientes de inaugurar obras que de mantener obras, porque el mantenimiento tampoco se reconoce como clamoroso. Eso lleva a que nuestros pavimentos se vayan deteriorando, porque el pavimento empieza a deteriorarse desde el primer día que se pone en servicio. Empiezan a pasar las cargas, empieza a pasar el tráfico, el medio ambiente, la lluvia, los cambios de temperatura y muchas otras cosas empiezan a afectarlo. Sin embargo, duran mucho tiempo sin requerir nada, por lo general. Y eso, de alguna manera, le da comodidad a la visión cortoplacista que tienen muchos funcionarios. Entonces, lo subestimamos el mantenimiento de la vía, no del pavimento, porque la vía, como mencioné anteriormente, pues hay que mantener el pavimento, las cunetas, los drenajes, los taludes, las estructuras, los peajes, los puentes, el señalamiento, la demarcación, una cantidad de elementos. Y si hablamos de vialidad urbana, pues entran semáforos y otra serie de aspectos, señalamientos especiales, y entra otro barrido, bueno, entra otra serie de aspectos, y se cree que el mantenimiento es como muy fácil, que eso lo hace cualquiera, y no es así, por el contrario. Entonces, ¿qué ocurre? El no mantener adecuadamente produce gastos terribles a la administración. Te voy a dar un numerito para terminar esta parte y que tú continúes. Por ejemplo, estudios hechos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, la banca multilateral, han determinado que el no mantener adecuadamente la vialidad puede incidir entre el 2 y el 4% del PIB de un país al año en pérdidas de deterioro de los vehículos, costo de operación de los vehículos, tiempos de viaje que se extienden, accidentes, eso crea un complejo mundo muy interesante y, como te decía, lamentablemente visto un poco de lado, visto como algo que lo hace cualquiera, etcétera, y no es así. Dime, claro, es muy interesante justo lo que tú comentas y cómo es que esto trasciende pues en el mundo, ¿no? Inclusive, digamos, en la economía de los países, si es que no hay una política adecuada de mantenimiento, que lamentablemente también, como utilizamos esta palabra, hay muchos países que lo descuidan y por lo tanto no se tiene todavía esa política. Yo recuerdo haber estado contigo en el SILA, creo que fue del año pasado, o no sé si fue de hace 3 años atrás, en México o en Medellín, pero se habló exclusivamente del tema de prevención y mantenimiento. Esto implica que en los congresos, digamos, mundiales, internacionales, ya está entrando un poco con fuerza, digamos, este criterio, este concepto de que una obra vial no solamente pues es hacer un buen diseño o hacer una buena construcción, ¿no? Sino más bien continuar, digamos, cerca de este pavimento para ver cómo se va comportando y en todo caso, de acuerdo al diseño, al proyecto que se tenga, ir viendo en qué momento ya va a requerir ser intervenido, ¿no? De tal forma que, como tú comentas, pues no se deteriore, digamos, en exceso y los costos que se generan son mucho mayores, ¿no? Entonces yo creo que ya es una política mundial que ya debería seguirse. Sí, efectivamente. Lo que más incide es que el mantenimiento es costoso y requiere organización y requiere trabajo. Entonces, ¿qué resulta? En los países, sobre todo los países llamados en desarrollo, el público no se queja mucho, así la vía tenga una condición regular. En otros países el público es más exigente, porque posiblemente paga más impuestos, y eso obliga a las instituciones a hacer más mantenimiento para mantener las vías en buena condición. Sin embargo, el asunto, digamos, el problema de fondo es que la mayoría de nuestros políticos poco se apoyan en los técnicos. Entonces, eso hace que no entiendan bien el problema de todo el ahorro que le produce al país o todo el ahorro que le produce a su propia administración el mantener las vías inadecuadas, además de un prestigio político, porque si sus carreteras están buenas, eso es
un aplauso a tu gestión como político. O sea que eso es lo que hay que un poquito transmitir y convencer a los políticos, a los administradores, que no tienen por qué ser ingenieros, a que inviertan en mantenimiento. Porque como te decía, una carretera que se diseña para 20 años, o para 10 o para 15, durante la mitad de su vida no requiere mayor mantenimiento. Luego empieza a requerir un mantenimiento menor, o sea, tapar un hueco, corregir una grieta, una deformación, y llega un momento en que ya ese mantenimiento menor no lo corrige, entonces hay que hacer una rehabilitación. Y esa rehabilitación es mucho más costosa si el daño en el pavimento que vamos a rehabilitar es mayor. O sea, que hay una importancia grande en atender el mantenimiento y va a traer muchos beneficios. Hay que tratar de cambiar aquella política nefasta que dice construir y olvidar. No, hay que construir, mantener. Esa es la razón de que mejoremos todo. Claro, en todo caso también previo inclusive al mantenimiento lo que es la previsión, ¿no? O sea, prevenir a que los pavimentos empiecen a deteriorarse, lógicamente luego en función del mantenimiento que se pueda dar, ¿no? Ahora, entrando ya un poco al tema técnico, Augusto, nos preocupa, lógicamente, lo que hemos conversado hasta este momento, lo que nos has comentado, un poco este descuido, ¿no? Que deben tener muy en consideración los países por muchos aspectos, ¿no? Que no se toman muy en serio la necesidad de hacer un mantenimiento. Claro, estamos hablando de obras que se ejecutan y ahí terminó la responsabilidad del contratista, más no de las concesiones, donde sí lo positivo es de que durante el tiempo que existe esa concesión, lógicamente se mantiene en buen estado, ¿no? Como corresponde. Ya entrando un poquito contigo, pues Augusto, hemos recorrido muchas carreteras del Perú y efectivamente en unas oportunidades hemos podido ver de que carreteras prácticamente nuevas, casi colapsadas, ¿no? Y a veces no tanto por el diseño, inclusive a veces no tanto por un mal proceso constructivo, sino básicamente por problemas de mantenimiento, ¿no? En zonas de ceje selva o en sierra, donde hay taludes verticales muy altos, por ejemplo, ¿no? Permanentemente colapsan las cunetas, ya sea por agua o ya sea por derrumbes. Entonces, al no hacerse una limpieza, digamos, un mantenimiento de estas áreas, de estas zonas, definitivamente empiezan a generar el deterioro ya de la superficie del pavimento, ¿no? Y bueno, si hablamos de otro tipo de fallas geológicas, ¿cómo se llama?, de hidrología y todo lo demás, también genera esto. ¿Qué nos comenta sobre ello? Sí, bueno, efectivamente, como antes comenté, el mantenimiento de una vía es complejo, tiene muchos elementos. Lo que ocurre es que siempre el usuario lo que califica o cataloga es la condición del pavimento. Pero si se daña el pavimento porque un drenaje se tapó, o porque un drenaje no funcionó bien, o porque un talud se deformó, el afectado es el pavimento. Sin embargo, no es problema del pavimento. Por eso decía que hay muchos elementos que inciden: mantenimiento de drenaje, mantenimiento de muros de contención, de estructura, de taludes, de reforestaciones, de limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, subdrenaje, todo lo que implica que el pavimento se mantenga bien. Entonces, no es solo el pavimento, es muchos elementos que tenemos que construir. Lo que ocurre es que el pavimento tiene una particularidad muy importante desde el punto de vista de ingeniería. El pavimento es posiblemente la única obra de ingeniería que se diseña para que falle en un tiempo, pero una falla funcional que quiere decir que el usuario no percibe que el pavimento le está dando un buen servicio. Sin embargo, eso es parte de la estructura del pavimento, pero parte es la construcción, parte es el diseño, parte son una serie de elementos, la carga, el control de carga. Un ejemplo importante, Néstor, es, fíjate que normalmente donde hay vías concesionadas se hace mantenimiento, porque hay estándares que lo exigen, y si no penalizan al concesionario, y el concesionario le interesa que su vía esté bien para que no le penalicen, y hacen mantenimiento, hacen estudios de gerencia, implementan este tipo de sistemas porque eso ya es un negocio, para tener mejor rentabilidad en su negocio. Sí, pues, claro. Entonces, dentro
contexto, digamos, general, ¿no? Del mantenimiento de las carreteras. Ahora, lógicamente, previamente a ver cómo intervenir en una carretera, pues hay metodologías que hay que hacer los estudios correspondientes, ¿no? Para ver de qué manera se entra. Dentro de ello, diferentes tipos, digamos, de posibilidades de aplicación de metodologías, ¿no? Hablando un poquito del PCI, que es el que lógicamente manejamos más para este tema de saber en qué estado se encuentra el pavimento y justamente ver qué hacemos con él, ¿no? Como decir, adjuntar al paciente para ver qué receta vamos a dar, ¿no? ¿Qué concepto te merece, por ejemplo, el PCI, que yo a veces escucho que algunos especialistas consideran que de repente no es tan importante su aplicación, sin embargo creo que es uno de los más, en cuanto a considerar la cantidad de fallas, uno de los más completos. ¿Qué nos comentas como una forma, digamos, de hacer en primer lugar un levantamiento, ¿no? De lo que vendrían a ser las fallas y todo lo demás en cuanto al PCI? Bueno, en mi opinión el PCI es una herramienta muy útil, que además es muy sencilla, es muy simple, pero produce mucha información. ¿Por qué razón? Porque no requiere equipos especiales. Por supuesto, usted no puede determinar un IRI a través del PCI. Sin embargo, el PCI le da al ingeniero que va a diseñar rehabilitaciones o mantenimiento una cantidad de información sobre las fallas que tiene el pavimento, de qué magnitud son y de qué extensión son. Entonces es una información muy valiosa porque cuando uno, como bien mencionaba, para poder hacer sobre todo rehabilitaciones, porque el mantenimiento ya pues puede ser mantenimiento menor, periódico, puede ser preventivo, correctivo, bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando se va a rehabilitar, para poder rehabilitar y diseñar una rehabilitación, que es un procedimiento un poquito más complejo de ingeniería, hay que hacer un diagnóstico, como tú mencionaste. Claro. Nosotros no podemos hacerle un tratamiento a un enfermo si no sabemos qué tiene y otras condiciones del propio enfermo. Entonces, por eso tenemos que evaluar el pavimento. Y el PCI, aunque es un método muy sencillo, bastante simple, aparentemente, en mi opinión, produce mucha información, porque cualquier institución, por muy pequeña que sea, pues lo puede aplicar, no tiene que estar comprando glucosímetros, ni Viga Benkelman, ni deflectógrafo, nada, es visual. Entonces es muy bondadoso en ese punto de vista, porque es muy simple. En un par de días los técnicos lo pueden aprender y empiezan a evaluar su red vial y eso va orientando las curvas de deterioro, implementar sistemas de gestión. O sea que para mí, en mi opinión, es un procedimiento muy conveniente, muy sencillo y adecuado para nuestros países. Correcto, claro. Ese es acá lo que a veces interfiere, digamos, un poco en lo que es la aplicación de una norma, ¿no? En este caso de un manual. Acá tenemos un manual en Perú, ¿no? Que no está a la altura del PCI, ¿no? El índice de condición del pavimento, porque inclusive no estudia todas las fallas que sí considera el otro, ¿no? Pero sin embargo, como dice que es un manual nacional y de obligatoria aplicación, entonces para mí, por ejemplo, no es muy conveniente porque efectivamente no me permite estudiar a profundidad otras fallas que sí están viendo en el camino, ¿no? Pero bueno, son cuestiones generales, Augusto, y qué bueno, mira, aprovechar un poco la oportunidad. Justo estaba viendo acá que tienes programado un curso internacional que se llama Curso de Especialización Internacional, Mantenimiento y Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos, que va a ser el 7 y 8 de noviembre, ¿no? El próximo fin de semana, donde consideras conceptos generales que un poco hemos conversado hoy día de los pavimentos, ¿no? Evaluación de los conceptos de pavimentos, justo el método PCI que hemos conversado, fallas en los pavimentos, clasificación de mantenimiento, técnicas de mantenimiento y rehabilitación, beneficios, funciones y estructurales, un poco hemos conversado también, aspectos a considerar en la definición de las acciones de mantenimiento y rehabilitación, casos de obras, ¿no? Diseño estructural de pavimentos. Bueno, entonces, qué interesante, y permíteme aprovechar la oportunidad, como te digo, para invitar a todos los ingenieros, estudiantes, no sé, bachilleres que nos están viendo, ¿no? Para que de repente pudieran participar en
en este curso que se da durante 2 días y por lo tanto es de, yo diría, una profundidad importante en este conocimiento de lo que es el mantenimiento y la rehabilitación. No sé si algo más podrías comentarnos, Augusto, de una manera general, ya me están diciendo que tengo que cerrar el programa. Siempre tenemos ese problema que me andan fastidiando, ni bien empezamos a conversar bonito, nos empiezan a cortar el programa, no puede ser, ¿no? ¿Qué tal, Augusto? A ver, ¿qué dices como Bueno. una cuestión ya de integrar todo lo que hemos conversado? Sí, bueno, ese curso es un curso relativamente corto porque el problema del mantenimiento y rehabilitación es un tema largo. Ahora, yo quiero, para los que estén interesados, es un curso conceptual, no es un curso de fórmulas y de procedimientos, nada. Se habla de aplicación. Exacto, conceptual, los conceptos de mantenimiento y rehabilitación, como las técnicas para evaluar pavimentos, tanto desde el punto de vista funcional como estructural, luego las fallas en los pavimentos. Hacemos un ejemplo del PCI completo, lo hacemos para que los asistentes lo sigan. Luego mostramos las técnicas, desde el sellado de grietas hasta el reciclado. O sea, vamos mostrando las técnicas y sus bondades, dónde aplican, dónde no aplican, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus problemáticas. Y finalmente, conceptos de evaluar los beneficios funcionales y estructurales que una o varias técnicas inducen en un pavimento y cuáles son más o menos los procesos y los aspectos a tomar en cuenta para seleccionar una o varias técnicas que se apliquen. Y luego una introducción general sobre cómo combina lo que es mantenimiento y rehabilitación con lo que es gerencia de pavimentos. Y adicionalmente muestro unos casos de obra muy interesantes, un reciclado de una vía de 60 kilómetros, la parte de diseño, un aeropuerto con mezcla en frío, con emulsión, una serie de técnicas en aeropuertos, otras carreteras, o sea, depende de lo que el tiempo dé, pero es un curso muy completo y muy conceptual, o sea, no piensen que van a tener que estar haciendo ejercicio y nada, sino van a empezar a ver fotos y diagramas y cuadros de los conceptos que considero interesantes además está apoyado con un manual que se hizo especialmente para ese curso y el método PCI también en la versión en español y en el sistema métrico decimal. Claro. Y fíjate que con tu tremenda experiencia que tienes, pues un curso netamente práctico, más que todo de aplicación. Claro, ya que conversabas del PCI un poco también para cerrar, esto pues nos da un diagnóstico, ¿no? En una escala de 0 a 100. Entonces, un poco lo que quería comentarte, y de repente un comentario final tuyo, es que es importante hacer el diagnóstico, digamos, del estado que se encuentra el pavimento. Es como cuando uno va al médico que siente alguna dolencia y el médico primero tiene que diagnosticar, de repente es necesario mandar a hacer otros exámenes, no sé, radiografías, ¿no? Para ver qué profundidad en todo caso tiene la enfermedad. Entonces, esto del PCI, en todo caso, yo creo que el levantamiento, digamos, de la información, ¿no? De las diferentes fallas que presenta, debe ser hecho por un ingeniero especialista que maneje bastante bien, digamos, el tema de las fallas para que el levantamiento de información que haga sea lo más preciso posible y al final la metodología nos bote en qué situación está el enfermo, ¿no? Puede estar recién enfermándose, muy enfermo o grave, entonces de acuerdo a eso también ya no habrá de repente un mantenimiento, sino ya una rehabilitación obligada. Sí, correcto. El diagnóstico es fundamental. Hay que saber en qué condiciones está el pavimento. Uno cuando lo va a mirar, igual que el médico, ve al enfermo y si lo ve de pie o le ve los ojos rojos o le toma el pulso, uno se da cuenta en qué caso está. Y luego diseña la ocultación. Hay que hacer a veces perforaciones, calicatas, diamantinas, ensayos especiales, otros no. Hay enfermos que tienen gripe y enfermos que tienen una enfermedad terminal. O sea, es como todo, hay que hacer un diagnóstico claro para poder dar una solución. Si usted no sabe de qué sufre el enfermo, mal lo puede curar.
no puede curarlo definitivamente. Entonces, el PCI para mí es un elemento, por lo menos en vialidad menor, es fundamental y casi sirve para todo. En vialidad mayor, sí, a lo mejor hay que hacer determinar iris y el PCI como ayuda, como auxilio, pero ya hay que trabajar con iris, con otras técnicas de evaluaciones rápidas, de más rendimiento, pero en vialidad menor, con el PCI casi que llegamos a hacer un buen diagnóstico y soportar. Claro, para ver qué sea por delante. Bien, Augusto, mira, nuevamente mi agradecimiento. Creo que esta conversación que hemos tenido es para beneplácito de todos quienes nos siguen en nuestro canal, en nuestras redes sociales, ¿no? A quienes nuevamente invito a que estemos en permanente contacto. Yo te mando un abrazo muy fuerte, Augusto. Seguiremos en las coordinaciones del caso, ¿no? Y bueno, en algún momento ya estarás nuevamente por Perú. Seguramente pronto las condiciones se estarán dando. Recibe un abrazo muy fuerte y te dejo las cámaras de nuestro canal para que te despidas de nuestra audiencia. Sí, bueno, muchas gracias Néstor por la oportunidad de conversar contigo y con tu audiencia. Para mí un placer. Sí, espero poder estar en el Perú pronto porque aprecio mucho y me encanta ese país y todos los amigos que tengo allá, empezando por ti, obviamente. Y bueno, los esperamos en el curso y ojalá suerte para todos, se cuiden mucho, que salgamos de esto pronto y que salgamos bien. Un abrazo grande a todos. Un fuerte abrazo, Augusto. Chao.